¿Te acordás de Vicentín? Vicentín. ¿Te acordás de Vicentín? Año 2020, cuando esta empresa cerealera estaba al borde de la quiebra, una empresa a la cual financiamos entre todas las argentinas y los argentinos, le pusimos plata y plata y plata. Bueno, ayer hubo una movilización grande en Santa Fe, en Reconquista, de trabajadores de Vicentín. ¿Por qué? Porque días atrás el juez de la quiebra, el juez Lorenzini, juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que en aquel año 2020 había logrado frenar las intenciones del gobierno nacional de estatizar esa empresa, quedarse con esa empresa porque era el principal acreedor. Bueno, en aquel momento no se pudo, grandes movilizaciones, ahora lo vamos a recordar en un ratito. Pasaron los años, ¿y qué pasó? Bueno, dice el juez Lorenzini que la propuesta que presentó la empresa para levantar el pedido de quiebra, estoy viendo la movilización en 4x4 y en algunos autos de, claro, TN, la Nación de Movilización de los Trabajadores de Vicentín, seguramente muchos de ellos deben ser trabajadores preocupados por su futuro, indudablemente. Pero la cuestión que Fabián Lorenzini dijo que el acuerdo que había presentado Vicentín varios años después para levantar la quiebra no era suficiente, no era claro. Dijo, falta claridad en el trato a los acreedores, hay ausencia de un plan de reorganización empresarial y hay incertidumbre sobre el destino de los trabajadores de la ciudad de Avellaneda. Bueno, ante esta situación, ante este fallo del juez Lorenzini, lo que se abre es una instancia que se llama clamp down, una posibilidad en la cual los principales acreedores pueden decidir ejecutar esa deuda y quedarse con el manejo de la empresa. Claro, la empresa no quiere saber nada con eso, ¿no es cierto? Entonces empieza de nuevo a movilizar a los trabajadores. Acuérdense, 2020, recuerden ustedes lo que fue el escándalo, movilizaciones en todo el país, en medio de la pandemia, alentado por el macrismo, en defensa de la propiedad privada. Claro, Vicentín era una empresa, es una empresa muy importante, cerealera, que de haberla tenido el Estado en sus manos, podría asegurar, puedo apostar que los números de la economía en estos años hubieran sido distintos, sobre todo en el rubro de los alimentos. Pero eso no se pudo concretar porque el juez avaló la postura de la empresa, porque hubo una gran movilización de los sectores opositores al gobierno que trabaron eso. Bueno, finalmente. Y una flojera. Una flojera de Alberto Fernández que retrocedió. En vez de decir, no, vamos para adelante y hacemos esto porque es justo, porque nos corresponde, porque tenemos derechos sobre esto. Bueno, el gobierno aflojó de la mano de Alberto Fernández, fue para atrás y fue una gravísima derrota que marcó el rumbo del gobierno nacional. Esa derrota, esa decisión de Alberto Fernández en Vicentín marcó el derrotero en gran parte del gobierno nacional. Pero recordemos aquel año 2020, vamos a ver barbijos y demás, y escuchemos un fragmento de lo que decía Claudio Lozano, en aquel entonces miembro del directorio del Banco Nación, contaba cómo era la deuda, y mientras vamos a ver imágenes de lo que pasaba en esos días en las calles de la República Argentina. Vamos. El Grupo Vicentín tiene una deuda de 1.419 millones de dólares, deuda que se reparte en 400 millones de dólares que le debe fundamentalmente a los bancos públicos, centralmente al Banco Nación, y después impuestos que debe y que no ha pagado. Después hay otros 300 millones de dólares que le debe a 1.800 productores y algunos proveedores de servicios, y después además hay otros 500 millones de dólares que le debe a bancos extranjeros. Así que lo que se ha consumado con el Grupo Vicentín, fruto de maniobras muy extrañas, porque ha sido un grupo que le ha ido muy bien y sin embargo no se entiende por qué ha quedado en esta situación, es una estafa muy grande a miles de productores, de trabajadores y de la banca pública. Bueno, ahí veíamos imágenes de esa movilización en el Obelisco, en todo el país, ¿no? Banderas argentinas, salvemos, no la privatización, no al comunismo, no a la privatización, de un grupo empresario que estafó a la Argentina, porque
¿Te acordás, no? Macri fue el que le dio los préstamos. Le dio los préstamos, en su momento el banco dijo que no estaba en condiciones, el Banco Nación, y él dijo, préstenle igual. Llamó por teléfono y dijo, ya, habilítenle. Sí. Millones y millones de dólares puestos por el pueblo argentino ahí en favor, en beneficio de una familia amiga de Macri, de un grupo empresario amigo de Macri. Bueno, ayer volvieron a marchar en Reconquista acompañados por el intendente. Dice, no, vamos a defender las fuentes de trabajo. Vamos a defender las fuentes de trabajo de los trabajadores de Vicentín, con la tuya. ¿No viste que le gusta decir con la tuya, con la del pueblo argentino? Bueno, el gobierno nacional está estudiando qué hace con esto. La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, dijo que, dio una entrevista ayer, estuvo en Radio 10, dijo que, bueno, que están trabajando en una propuesta de salvataje de la empresa para justamente preservar la fuente de trabajo de los trabajadores y preservar el patrimonio y la plata de las argentinas y de los argentinos. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos. Venimos trabajando en la posibilidad de hacer una oferta por Vicentín. Lo que no queremos es que la empresa se desguace. 300 millones de dólares del gobierno, del pueblo argentino, del Estado, están puestos en Vicentín. Habló Pedro Peretti, dirigente agrario, uno de los principales impulsores de la estatización de Vicentín en su momento. Estuvo en la televisión pública. En un fragmento de su intervención decía lo siguiente para explicar el fenómeno. Es un fallo contra el directorio de la cerealera. Bien. A favor de los intereses del país. Es un fallo que tomó un controvertido juez, que es el juez Lorenzino, sí, que abre el crackdown o el salvataje de la empresa, que es un hecho muy, muy importante y que permite al Estado argentino preservar los intereses de los 300 millones de dólares, más las acreencias que tiene la AFIP, más las acreencias que tiene el Vice, más las acreencias que tiene el Banco Provincia, preservar ese conjunto, ese núcleo de intereses y seguir con la planta en funcionamiento, conservando la fuente de trabajo y poder pagarle a los acreedores. Es una muy buena decisión que tomó el juez, un juez que ese día al mediodía, 2 horas antes de que tome la decisión, el doctor Gabriel Monserrat introdujo un pedido de juicio político por prevaricato y tráfico de influencia a un juez que demoró esta medida más de lo habitual y yo creo que las sanciones contra el juez van a seguir su marcha. Bien, y a partir de ahora, ¿qué va a pasar con el directorio de Vicentín? Bueno, el fallo ya está. A partir de ahora se abre un periodo de 10 días para que algún acreedor se presente a conducir la empresa o haga un núcleo de acreedores. Fundamentalmente creemos que el Banco de la Nación Argentina está interesado en custodiar la empresa y se va a introducir en el salvataje junto con Comodity Sociedad Anónima, que es otra empresa que está muy afectada y probablemente haya una conjunción entre ambos intereses para tratar de administrar la empresa. A ver, si no entiendo mal, tiene un plazo de 10 días a partir de la resolución judicial para que un conjunto de acreedores hagan una propuesta para un salvataje de la empresa, porque de disolverse no cobra nadie. Va a la quiebra. Va a la quiebra. Va a la quiebra. ¿No? Se disuelve, se pierde el puesto de trabajo, se pierde la maquinaria, se pierde eso. Se pierde. Que era lo que se anunció que iba a pasar. Claro. Tenía una deuda imposible de sostener para el grupo de estos pícaros que nos robaron la plata a las argentinas y a los argentinos. Lo dijimos en aquel momento, lo decimos ahora. Claro, se perdieron 3 años en el medio. Y apuesto cualquier cosa. Es contrafáctico, me dirán, bueno, así es fácil apostar. Total, es contrafáctico, imposible de demostrar. Miren, si Alberto Fernández no hubiera retrocedido con esta decisión de Vicentín y el gobierno hubiera ido a fondo y dado la pelea en ese momento, hoy la situación, por lo menos la situación de los alimentos, del precio de los alimentos en Argentina, sería distinta. Porque esa era la posibilidad de tener una empresa testigo, una cerealera, una exportadora de las más importantes del país, con el Estado ocupándose de esa tarea, los precios testigos de los alimentos iban a ser otros. La especulación con las exportaciones se iban a poder evitar. Que esto de la retención de los granos, ¿no? Los hilobolsas. Bueno, fue una decisión muy, muy triste y muy negativa la que se tomó
en ese retroceso que decidió el gobierno en un momento en el cual la Argentina estaba atravesada por la pandemia, lo que quiera. Pero es el momento de dar una batalla. Con una gran imagen del gobierno. ¿Cómo? Con una gran imagen en ese momento. Claro. Bueno, pero vino todo desde los medios, grandes medios de comunicación, desde una derecha no irresponsable. No es irresponsable. Una derecha que tiene bien en claro qué sectores representa. Son los sectores del privilegio. En eso se mantienen coherentes. El macrismo, ahora Milei, saben claramente a quiénes representan. Y no representan los intereses del pueblo argentino. No, representan los intereses de los sectores del privilegio. Y muchas personas, muchos habitantes de este país, caen en más de una ocasión víctimas de esa estafa a la cual lo someten desde los grandes medios de comunicación.